¿Sabes cuántas mujeres despiertan cada mañana sintiéndose como extrañas en su propia vida, como si hubieran perdido el hilo de quien realmente son? La respuesta te sorprendería: millones. Y no es casualidad. Durante 30 días, una mujer decidió enfrentarse a la verdad más incómoda de todas, que había estado viviendo desde su sombra, proyectando su poder en otros y permitiendo que su paz mental fuera rehén de fuerzas externas que nunca debieron tener ese control. Carl Jung, el revolucionario psicólogo suizo, entendía algo que la sociedad moderna ha olvidado deliberadamente: que cada mujer lleva dentro de sí un universo completo de arquetipos, fuerzas primordiales que, cuando son ignoradas o reprimidas, se convierten en las cadenas invisibles que la mantienen prisionera de patrones destructivos. Sus 14 reglas no son simples consejos de autoayuda, son llaves maestras para desbloquear la fortaleza interior que toda mujer posee pero que pocas se atreven a reclamar. La primera regla que ella implementó fue devastadoramente simple: deja de buscar la aprobación de quienes no conocen tu alma. Pero la simplicidad de las palabras oculta la complejidad titánica del proceso. Durante años, había moldeado su personalidad como arcilla húmeda en manos ajenas, creando una versión de sí misma que fuera palatable, aceptable, digna de amor según estándares que jamás había cuestionado. Jung llamaba a esto la máscara social, la persona, y advirtió que cuando una mujer se identifica completamente con esta máscara, pierde el acceso a su verdadero poder. Los primeros días fueron una revelación brutal. Cada vez que sentía el impulso de modificar su opinión para agradar, cada vez que su voz se suavizaba hasta convertirse en un susurro complaciente, cada vez que traicionaba su intuición para evitar conflictos, ella se detenía. Y en esa pausa sagrada, en ese espacio entre el impulso y la acción, comenzó a reconocer a la extraña que había estado interpretando durante décadas. La segunda regla la confrontó con su sombra de manera despiadada: acepta que tienes aspectos oscuros y úsalos a tu favor. La sociedad patriarcal ha condicionado a las mujeres para que repriman su ira, su ambición, su fuerza, etiquetando estas cualidades como poco femeninas. Pero Jung sabía que lo que rechazamos en nosotros mismos no desaparece. Se oculta en el inconsciente y desde ahí sabotea nuestros esfuerzos conscientes de manera implacable. Durante la segunda semana, ella comenzó a dialogar con su ira reprimida, con esa furia que había enterrado bajo capas de sonrisas perfectas y disculpas innecesarias. Descubrió que su ira no era destructiva, era información pura, una brújula infalible que le señalaba exactamente dónde estaban siendo violados sus límites. Su ambición no era egoísmo, era el fuego sagrado que la impulsaba hacia su propósito más elevado. La tercera regla desafió todo lo que creía sobre el amor y las relaciones: no proyectes tu ánimus en los hombres. El ánimus, según Jung, es la imagen del masculino que cada mujer lleva en su psique. Cuando esta imagen no está integrada conscientemente, las mujeres tienden a proyectarla en los hombres de sus vidas, esperando que ellos encarnen las cualidades de fuerza, dirección y propósito que ellas mismas poseen pero no han reclamado. Fue entonces cuando ella comprendió por qué sus relaciones pasadas habían sido campos de batalla emocionales. Había estado buscando en otros lo que solo podía encontrar dentro de sí misma: la validación de su valor, la confirmación de su inteligencia, el permiso para ser poderosa. Al retirar estas proyecciones, algo extraordinario comenzó a suceder. Los hombres a su alrededor dejaron de ser salvadores potenciales o enemigos a conquistar, y se convirtieron simplemente en seres humanos con sus propias luchas y limitaciones. La cuarta regla la sumergió en aguas aún más profundas: honra tu ciclo natural y deja de luchar contra tu naturaleza cíclica. Las mujeres no son lineales, son cíclicas, como la luna, como las estaciones, como los misterios más profundos del universo. La cultura moderna, diseñada por y para la energía masculina lineal, había intentado forzarla a ser productiva de manera constante, emocionalmente estable las 24 horas, siempre disponible y siempre encendida. Antes de continuar, asegúrate de que te haya gustado el video. Te ayudará mucho. Al honrar su naturaleza cíclica, ella descubrió algo revolucionario. Sus momentos de introspección no eran debilidades a superar, sino fases sagradas de renovación y sabiduría profunda. Los días en que sentía la necesidad de retirarse del mundo no eran síntomas de antisocialidad, sino llamadas del alma hacia la contemplación y la regeneración interior.
Jun había observado que las mujeres que negaban estos ciclos naturales pagaban un precio devastador. Se desconectaban de su intuición, perdían acceso a su creatividad primordial y, eventualmente, se convertían en versiones agotadas y resentidas de sí mismas. La quinta regla la confrontó con una verdad que la sociedad había trabajado incansablemente para ocultar. Tu valor no depende de tu utilidad para otros. Durante siglos, las mujeres han sido condicionadas para medir su autoestima según su capacidad de servir, complacer y nutrir a otros, hasta el punto de la autoextinción. Esta programación es tan profunda que muchas mujeres experimentan culpa genuina cuando priorizan sus propias necesidades, como si el acto de autocuidado fuera inherentemente egoísta. Pero ella estaba aprendiendo que el egoísmo verdadero no radica en honrar las propias necesidades, sino en esperar que otros sacrifiquen las suyas para satisfacer caprichos no examinados. Al establecer límites claros y no negociables, no estaba siendo cruel, estaba enseñando al mundo cómo tratarla con respeto. Los filósofos estoicos como Séneca entendían esto profundamente. Nadie puede hacerte daño sin tu permiso. Cada vez que permitía que otros atravesaran sus límites, no estaba siendo generosa, estaba siendo cómplice de su propia degradación. La sexta regla desmanteló décadas de condicionamiento sobre la competencia femenina. Deja de ver a otras mujeres como amenazas. El patriarcado había perpetuado deliberadamente la creencia de que solo hay espacio limitado para el éxito femenino, creando una mentalidad de escasez que enfrenta a las mujeres entre sí. Jung reconocía esto como una proyección de la sombra colectiva. En lugar de confrontar al sistema que limitaba a todas las mujeres, era más fácil competir por las migajas que el sistema ofrecía. Al transformar su percepción, ella comenzó a ver en otras mujeres exitosas no rivales a eliminar, sino espejos de posibilidades no exploradas. Cada mujer que prosperaba se convertía en evidencia viviente de que el éxito femenino no solo era posible, sino inevitable para aquellas dispuestas a reclamar su poder auténtico. Esta alquimia psicológica transformó su círculo social. Donde antes había tensión y comparación destructiva, ahora florecía una red de apoyo mutuo y celebración genuina. La séptima regla la sumergió en las profundidades de su relación con el dinero y el poder material. Reconoce que tu relación con la abundancia refleja tu relación contigo misma. Las mujeres han sido condicionadas para sentir incomodidad con el poder financiero, como si la abundancia material fuera incompatible con la virtud femenina. Esta programación insidiosa mantiene a millones de mujeres en dependencia económica, lo que se traduce directamente en dependencia emocional y falta de autonomía para tomar decisiones alineadas con su bienestar. Jung entendía que el dinero, en su esencia arquetípica, no es más que energía cristalizada, un símbolo de valor intercambiable que refleja cómo una persona se valora a sí misma en el mundo. Al sanar su relación con la abundancia, ella no se estaba volviendo materialista. Se estaba reconociendo como un ser digno de prosperidad, capaz de crear valor genuino en el mundo y merecedora de recibir a cambio. La octava regla desafió su comprensión fundamental sobre el conflicto y la armonía. El conflicto consciente es más sagrado que la paz falsa. Durante años, había evitado confrontaciones a toda costa, creyendo que mantener la armonía superficial era una virtud superior. Pero Jung sabía que esta evitación del conflicto no era pacificación, era cobardía disfrazada de espiritualidad. Los verdaderos conflictos, aquellos que surgen de valores incompatibles o límites violados, son oportunidades doradas para el crecimiento y la diferenciación. Al aprender a navegar el conflicto con integridad, sin atacar ni retirarse, ella desarrolló una nueva forma de relacionarse, auténtica, directa y profundamente respetuosa tanto de sus propias verdades como de las ajenas. La novena regla la llevó a territorios inexplorados de su psique. Deja de rescatar a quienes no han pedido tu ayuda. Esta revelación fue particularmente dolorosa porque desmanteló décadas de identidad construida alrededor del arquetipo de la salvadora. Jung había observado que muchas mujeres desarrollan patrones compulsivos de rescate como una forma inconsciente de evitar enfrentar sus propios vacíos existenciales. Al mantener el foco en los problemas ajenos, podían eludir la responsabilidad aterradora y liberadora de crear una vida auténticamente propia. El síndrome de la salvadora no es generosidad, es codependencia sofisticada. Cada vez que ella intervenía en crisis ajenas sin ser solicitada, no estaba demostrando amor,
estaba alimentando su ego con la ilusión de ser indispensable. Los filósofos estoicos como Epicteto enseñaban una verdad fundamental. Cada persona es responsable de su propio crecimiento, y robarle esa responsabilidad a alguien es, paradójicamente, un acto de violencia disfrazado de compasión. Al retirar su energía de los dramas ajenos, algo milagroso comenzó a manifestarse: tiempo y espacio mental para sus propios sueños dormidos. Proyectos que había postergado durante años esperando el momento apropiado súbitamente demandaron su atención. La energía que antes dispersaba en intentos fútiles de reparar vidas ajenas se canalizó hacia la construcción de una existencia que reflejara verdaderamente sus valores y aspiraciones. La 10ª regla confrontó su relación con el dolor de manera revolucionaria. Tu sufrimiento es tu maestro más honesto, no tu enemigo. La cultura moderna promueve la falsa creencia de que el dolor emocional debe ser eliminado lo más rápido posible, preferiblemente a través de distracciones, sustancias o relaciones que anestesien el malestar. Pero Jung comprendía que el dolor psicológico auténtico es información vital del alma, una señal de que algo profundo requiere atención y transformación. Durante la 3ª semana, cuando las ondas de estos cambios comenzaron a crear turbulencia en sus relaciones establecidas, ella sintió la tentación familiar de retroceder, de suavizar su nueva autenticidad para restaurar la comodidad de otros. Pero el dolor de traicionarse a sí misma se había vuelto más intenso que la incomodidad de decepcionar expectativas ajenas. Esta inversión de prioridades marcó un punto de inflexión irreversible en su evolución psicológica. La 11ª regla desafió su comprensión sobre la soledad y la compañía. Aprende a estar contigo misma sin entretenimiento constante. En una era de distracción perpetua, donde el silencio se ha vuelto aterrador y la contemplación se percibe como improductividad, esta práctica se sintió inicialmente como un castigo. Pero Jung sabía que la capacidad de estar genuinamente sola, sin huir hacia estímulos externos, es la fundación de toda relación auténtica, comenzando por la relación consigo misma. Los primeros momentos de silencio verdadero fueron brutales. Sin las capas de ruido que normalmente ahogaban su voz interior, comenzó a escuchar los susurros de su alma que había estado ignorando durante décadas. Aspiraciones enterradas bajo expectativas familiares, intuiciones silenciadas por la lógica social, deseos auténticos disfrazados como caprichos irresponsables. En el silencio, encontró no el vacío que temía, sino una plenitud que no sabía que existía. La 12ª regla atacó directamente su adicción a la aprobación. El amor que requiere que cambies no es amor. Esta distinción aparentemente simple reveló la tragedia de muchas de sus relaciones pasadas. Había confundido el amor condicional con el amor genuino, interpretando los intentos de otros de moldearla según sus preferencias como evidencia de interés romántico o preocupación genuina. Jung entendía que el amor auténtico ve y celebra la esencia del otro, no su potencial de conversión en algo diferente. Al aplicar este estándar a todas sus relaciones, comenzó a experimentar una limpieza natural. Aquellos que la amaban solo cuando cumplía sus expectativas gradualmente se alejaron, creando espacio para conexiones basadas en aceptación mutua y crecimiento compartido en lugar de control disfrazado de cuidado. La 13ª regla la enfrentó con su miedo más profundo. Tu opinión sobre ti misma es la única que verdaderamente importa. Esta afirmación contraintuitiva desafía directamente la programación social que enseña a las mujeres a buscar validación externa como compás moral y emocional. Pero la dependencia de la aprobación ajena es una forma sutil de esclavitud psicológica que garantiza una existencia de ansiedad perpetua. Al transferir la autoridad sobre su autoestima desde fuentes externas hacia su propia evaluación consciente, ella experimentó algo que inicialmente sintió como vértigo: la libertad aterradora y embriagadora de la autodeterminación completa. La 14ª y última regla se reveló como la síntesis de todas las anteriores. Confía en tu intuición por encima de la lógica ajena. Durante 30 años de condicionamiento social, había aprendido a desconfiar sistemáticamente de su sabiduría interior, privilegiando las opiniones de expertos, las expectativas familiares y las normas sociales por encima de su conocimiento visceral. Jung había observado que la intuición femenina no es misticismo romántico, sino una forma sofisticada de procesamiento de información que integra datos emocionales, corporales y energéticos que la mente racional a menudo pasa por alto. Al final de los 30 días,
La transformación era tan profunda que las personas de su entorno comenzaron a preguntarle qué había cambiado. Pero la respuesta no era lo que había agregado a su vida, sino lo que había eliminado: las capas de adaptación falsa, los compromisos tóxicos, la necesidad compulsiva de agradar y la traición constante de su propia naturaleza. Por primera vez en décadas, estaba experimentando algo que había olvidado que era posible: paz mental genuina. La paz que descubrió no era la ausencia de desafíos o conflictos externos, sino la presencia de una alianza inquebrantable consigo misma. Marco Aurelio había escrito en sus meditaciones: muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Pero ella ahora entendía que esta sabiduría estoica no era resignación pasiva, sino el reconocimiento activo de que su experiencia de la vida dependía fundamentalmente de su relación consigo misma. Los cambios se manifestaron en formas inesperadas y tangibles. Sus relaciones se purificaron naturalmente. Aquellos que habían permanecido a su lado solo mientras ella cumplía funciones específicas se desvanecieron sin drama, mientras que conexiones más profundas y auténticas comenzaron a florecer. En el ámbito profesional, su nueva claridad sobre sus valores y límites la llevó a tomar decisiones que inicialmente parecían arriesgadas, pero que resultaron ser pasos inevitables hacia una alineación más profunda con su propósito. Jung había predicho esta fase: la individuación, el proceso de convertirse en quien verdaderamente es. Inicialmente crea turbulencia en los sistemas que dependían de la versión anterior de uno mismo. Pero esta turbulencia es temporal. Es el precio que se paga por la libertad de existir auténticamente. Las personas genuinamente conectadas con su propio proceso de crecimiento no solo toleran esta transformación en otros, sino que la celebran como evidencia de posibilidad personal. Durante la cuarta semana, ella experimentó momentos de lo que Jung llamaba sincronicidad, coincidencias significativas que sugerían una alineación más profunda con el flujo natural de la vida. Oportunidades que parecían imposibles se presentaron espontáneamente. Personas que resonaban con su nueva frecuencia aparecieron en su vida sin esfuerzo, y decisiones que antes la aterrorizaban ahora se sentían obvias y naturales. Pero quizás el cambio más profundo fue la desaparición de la necesidad compulsiva de justificar su existencia. Durante años, había vivido en un estado de ansiedad latente, sintiéndose obligada a demostrar constantemente su valor a través de logros, servicios a otros, o cumplimiento de expectativas ajenas. Esta carga había sido tan omnipresente que su ausencia inicialmente se sintió como un vacío desconcertante. En ese vacío, descubrió algo revolucionario. Ella existía no para cumplir funciones o satisfacer necesidades ajenas, sino como una expresión única e irreemplazable de la conciencia universal. Esta revelación no alimentó un ego inflado, sino que generó una humildad profunda combinada con una dignidad inquebrantable. Era simultáneamente insignificante en el contexto cósmico e infinitamente valiosa como expresión individual de la totalidad. Al finalizar el experimento de 30 días, ella comprendió que no había estado probando las reglas de Jung, sino redescubriendo verdades que su alma siempre había conocido, pero que la programación social había enterrado bajo capas de condicionamiento. La transformación no había requerido agregar nada externo, sino simplemente remover las obstrucciones que impedían que su naturaleza auténtica se expresara libremente. La mujer que emergió de este proceso no era una versión mejorada de quien había sido antes, era quien siempre había sido debajo de las máscaras y adaptaciones. Y en esa autenticidad recuperada, encontró no solo paz mental, sino una forma de poder que no dependía de dominación o control externo, sino de una alianza incorruptible con su propia verdad interior. Los efectos de esta transformación comenzaron a irradiar hacia todas las áreas de su existencia con una fuerza que ni ella misma había anticipado. Jung había teorizado sobre el fenómeno de la resonancia psicológica. Cuando una persona alcanza un nivel auténtico de integración interior, automáticamente eleva el campo energético de quienes la rodean, creando un efecto dominó de despertar y transformación. Pero experimentar esta verdad en carne propia fue revelador de maneras que ningún texto académico podría haber preparado. Su presencia misma se había vuelto diferente. No era arrogancia ni superioridad lo que irradiaba, sino una calidad descentrada y completud que otros percibían como magnética. Las personas comenzaron a buscar su compañía no para extraer energía o validación, como había ocurrido en el pasado,
sino para experimentar el reflejo de su propia posibilidad de integración. Se había convertido, sin intentarlo conscientemente, en un espejo para la autenticidad dormida en otros. En sus relaciones románticas, el cambio fue particularmente dramático. Ya no se sentía atraída hacia hombres que necesitaran ser arreglados o que le ofrecieran la promesa de completarla. En lugar de eso, comenzó a reconocer y valorar a aquellos que habían hecho su propio trabajo interior, que llegaban a la conexión desde un lugar de plenitud personal en lugar de vacío emocional. Esta nueva selectividad no era frialdad o estándares imposibles, era el resultado natural de alguien que ya no buscaba en las relaciones lo que solo podía encontrar dentro de sí misma. Marco Aurelio había escrito: "El arte de vivir es más parecido a la lucha que a la danza". Pero ella estaba descubriendo una tercera alternativa que los estoicos clásicos quizás no habían explorado completamente. La vida como una sinfonía donde cada nota, incluso las aparentemente disonantes, contribuía a una melodía más amplia y hermosa. Los desafíos no desaparecieron de su existencia, pero su relación con ellos se transformó radicalmente. Donde antes experimentaba los obstáculos como evidencia de su inadecuación o mala suerte, ahora los reconocía como invitaciones al crecimiento, oportunidades para aplicar y profundizar su nueva sabiduría. Séneca había enseñado que los obstáculos son el camino, pero ella estaba viviendo esta filosofía de una manera que trascendía el entendimiento intelectual y se convertía en experiencia visceral. Su relación con el tiempo también se transformó de maneras inesperadas. La prisa constante, la sensación de estar siempre retrasada o de no hacer suficiente, se disolvió gradualmente. No porque hubiera reducido sus actividades o ambiciones, sino porque había eliminado la carga psicológica de vivir para agradar a audiencias imaginarias que constantemente juzgaban su desempeño. Al vivir desde su propio centro, cada acción se volvía intencional y, por lo tanto, satisfactoria en sí misma. Jung había observado que las personas que completan exitosamente el proceso de individuación desarrollan lo que él llamaba función trascendente, la capacidad de mantener la tensión creativa entre opuestos aparentes sin colapsar hacia un extremo u otro. Ella comenzó a experimentar esta capacidad en situaciones cotidianas, encontrando terceras alternativas donde antes solo veía dilemas binarios. En conflictos interpersonales, ya no se sentía obligada a elegir entre la agresión y la sumisión. Encontraba formas de mantener su posición con firmeza mientras permanecía abierta al diálogo genuino. En decisiones profesionales, ya no se veía forzada a elegir entre la ambición y la integridad, descubría caminos que honraban ambas simultáneamente. Esta nueva flexibilidad no era indecisión o falta de convicciones, era la expresión de una sabiduría más sofisticada que reconocía la complejidad inherente de la existencia humana. Pero quizás el cambio más profundo fue su relación con el concepto de éxito. Durante décadas, había medido su valor según métricas externas, logros profesionales, aprobación social, acumulación material, o la satisfacción de otros con su desempeño en roles asignados. Esta forma de evaluar la vida la había mantenido en un estado perpetuo de ansiedad y insatisfacción, siempre persiguiendo la siguiente meta que supuestamente traería la paz y felicidad que buscaba. Ahora operaba desde una definición completamente diferente de éxito, la alineación entre su vida externa y su verdad interior. Cada decisión se evaluaba no según su potencial para impresionar a otros, sino según su capacidad de expresar auténticamente quién ella era en su esencia. Esta nueva métrica creó una sensación de éxito inmediato y sostenible que no dependía de validación externa o logros futuros. La transformación culminó en una comprensión que inicialmente la sorprendió por su simplicidad. La paz mental que había estado buscando durante décadas no era algo que pudiera adquirir, lograr o merecer. Era su estado natural, obscurecido por capas de condicionamiento que había confundido con su identidad real. Al finalizar este periodo de metamorfosis profunda, ella se encontró habitando un territorio psicológico completamente nuevo. Ya no era la mujer que había comenzado este viaje 30 días antes, pero tampoco se había convertido en alguien irreconocible. Más bien, había regresado a una versión de sí misma que había existido antes de que las expectativas del mundo la moldearan según patrones ajenos. Jung lo había predicho: la individuación no crea una personalidad nueva, sino que revela la personalidad auténtica que siempre había estado presente bajo las capas de adaptación social.
Los miedos que una vez la paralizaron perdieron su poder de manera casi misteriosa. El terror al abandono, que durante años había dictado sus decisiones relacionales, se disolvió cuando comprendió que la única compañía verdaderamente esencial era la de su propio ser integrado. El miedo al juicio ajeno, que la había mantenido prisionera de versiones diluidas de sí misma, se volvió irrelevante cuando la aprobación de su propia conciencia se convirtió en la única validación que importaba. Epicteto había enseñado que somos perturbados no por las cosas mismas, sino por nuestras opiniones sobre las cosas. Pero ella había descubierto algo aún más liberador, que muchas de las opiniones que había creído propias eran en realidad programación social tan profundamente internalizada que había olvidado su origen externo. Al cuestionar y desmantelar estas creencias prestadas, había recuperado su autoridad para definir su propia experiencia de la realidad. Su círculo social experimentó una revolución silenciosa pero completa. Las amistades basadas en quejas mutuas, chismes o la validación de patrones neuróticos se desvanecieron naturalmente, no porque ella las rechazara conscientemente, sino porque ya no podía sostener el tipo de conversaciones que alimentan la victimización y la dependencia emocional. En su lugar, comenzaron a aparecer conexiones con personas que también estaban comprometidas con su propio crecimiento, creando un ecosistema relacional que nutría la evolución mutua en lugar de mantener patrones estancados. En el ámbito profesional, su nueva integridad psicológica se tradujo en decisiones que inicialmente parecieron arriesgadas, pero que resultaron ser inevitables. Proyectos que no reflejaban sus valores auténticos perdieron su atractivo, mientras que oportunidades alineadas con su propósito más profundo comenzaron a manifestarse con una sincronicidad que desafiaba las explicaciones racionales. Jung había teorizado sobre este fenómeno. Cuando una persona alcanza una cierta coherencia interior, el universo parece conspirar para apoyar su expresión auténtica. Pero la transformación más radical ocurrió en su relación con la soledad. Lo que una vez había experimentado como un vacío aterrador se había convertido en un espacio sagrado de renovación y conexión con su sabiduría interior. Ya no necesitaba el ruido constante de entretenimiento o interacción social para sentirse completa. En el silencio, había encontrado una compañía más rica y confiable que muchas de las relaciones superficiales que había mantenido por obligación social. Esta nueva relación con la soledad no la había convertido en una ermitaña antisocial. Al contrario, al estar genuinamente cómoda consigo misma, se había vuelto más presente y auténtica en sus interacciones con otros. Ya no se relacionaba desde la necesidad o el miedo, sino desde un lugar de elección consciente y abundancia emocional. Las personas comenzaron a notar esta diferencia. Su presencia se había vuelto más magnética precisamente porque ya no dependía de la atención ajena para sentirse valiosa. Los síntomas físicos de estrés crónico que había normalizado durante años comenzaron a desaparecer sin intervención médica específica. Las tensiones en su cuello y hombros, que había atribuido a factores externos como el trabajo o las responsabilidades familiares, se disolvieron cuando dejó de cargar el peso psicológico de complacer a todos a costa de traicionarse a sí misma. Jung había comprendido la conexión inseparable entre la salud psicológica y física. El cuerpo no miente, y cuando el alma está en paz, el organismo encuentra su equilibrio natural. Su creatividad, dormida durante años bajo el peso de expectativas y obligaciones, comenzó a resurgir de maneras inesperadas. Proyectos que había postergado indefinidamente esperando el momento apropiado súbitamente demandaron su atención con una urgencia que ya no podía ignorar. Pero esta creatividad renovada no era la expresión frenética de alguien tratando de demostrar su valor, sino el flujo natural de un ser que había recuperado su derecho a existir y crear desde la autenticidad. Al final de este proceso, ella comprendió que las reglas de Jung no eran prescripciones externas para una vida mejor, sino recordatorios de verdades universales que toda mujer lleva en su interior. La paz mental que había encontrado no era el resultado de técnicas específicas o disciplinas rigurosas, sino el efecto natural de dejar de luchar contra su propia naturaleza y permitir que su esencia auténtica se expresara libremente en el mundo. La mujer que conoce su valor no corre atrás, ella elige. Mira este video que está en tu pantalla. Te espero allí.